Voy a presentarles a Juan Gabriel Osorio Rueda. Es un orgullo para mí contarles que Juan Gabriel es un administrativo, laborista de biología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, quien trabajó con el equipo Eucaria, un equipo que coordina o que logró articular administrativos, como en este caso Juan Gabriel, quien va a ser el presentador de la ponencia, con docentes y estudiantes, así que es un gran ejemplo de cómo podemos construir comunidad entre los diferentes entes de la comunidad académica. Bienvenido, Juan Gabriel Osorio. Muchísimas gracias. Un cordial saludo a todos los presentes. El equipo Eucaria se complace de presentar su experiencia. Bueno, muchas gracias, Juan Gabriel. Entonces, el escenario es tuyo. Bienvenido. Ok. Bueno, espero que ya se esté viendo la presentación. El reto abordado por parte del equipo Eucaria consistió en apoyar el proceso de aprendizaje de estudiantes sin experiencia previa en docencia remota para que no sean solo usuarios del conocimiento, sino que se conviertan en co-creadores y co-constructores. La población objetivo es estudiantes de primeros semestres matriculados en la asignatura de Biología General de las facultades de la sede Palmira, Ciencias Agropecuarias e Ingeniería y Administración, un total de 227 estudiantes pertenecientes a los diferentes programas de la sede. Las características de la innovación pedagógica desarrollada. Nos encaminamos pues a través de un objetivo general, que fue lograr la idoneidad en el proceso de enseñanza para un escenario de aula de clase remota en la asignatura de Biología General. Esto pues transcurrió a través de unos objetivos específicos también, los cuales era fortalecer, implementar y consolidar. Fortalecer el aprendizaje y el ingreso a la cultura académica de la educación superior, con estudiantes que inician sin tener una experiencia previa de formación en los escenarios de clases remotas. Implementar un modelo de clases sincrónicas y asincrónicas, apoyados pues, en las herramientas digitales, y consolidar, pues, además de los conceptos propios de la asignatura de Biología General, un apoyo con el curso de lectoescritura o expresión oral y escrita en diferentes géneros textuales que se manejan en el curso de biología. También, pues, trasegamos a través de un conjunto de actividades en las cuales, pues, encontramos capacitaciones e inducción al curso remoto, un trabajo en equipo, pues, constante, el apoyo entre pares, estudiantes, auxiliares, acompañando allí a sus compañeros del curso de ese semestre. Estos estudiantes auxiliares ya habían tenido la experiencia remota con nosotros cuando recién inició la situación de la pandemia, el aprendizaje basado en juegos, que fue también como una iniciativa, hicimos como un piloto. También tuvimos que ver con pues, lo de las asesorías académicas a través de diferentes medios, un seminario en donde se invitó a profesionales egresados de la sede a tratar pues, diferentes temas, en este caso biodiversidad, conservación y cambio climático, y que los chicos pues, se enteraran de en qué trabajaban estas personas referente a estos temas y los programas que ellos habían elegido. La reescritura de informes es algo también muy importante en la parte de lectoescritura. ¿Y cómo integrar todo esto? Pues a través de un grupo para llevar a los objetivos finales. El impacto esperado o alcanzado, pues aquí tenemos unos resultados previstos y no previstos. Resultados previstos, la comunicación asertiva entre el equipo. La comunicación asertiva entre el equipo es bastante importante. No fue fácil, hay tensiones, pero digamos que a medida que el proceso avanza, nosotros podemos establecer un entorno de trabajo colaborativo. Lo establecimos, ese entorno de trabajo colaborativo. Pudimos empezar a trabajar ya en unas rutas de aprendizaje remoto de los laboratorios y las clases magistrales del curso.
Y algo muy importante aquí es el acompañamiento integral. Uno de los ejes fundamentales de nosotros era acompañar a los muchachos y en los resultados y en las conversaciones con los estudiantes nos comentaban que no se sintieron solos, que se sintieron acompañados. Eh, Pudimos incluso reducir un poco esa deserción que se vio durante la etapa de las clases remotas eh, y utilizando diferentes medios. Ese primer ingreso a la asignatura de Biología General y demás, pues creó esos vínculos también que sigue allí, esos vínculos muy importantes, la creación de esos vínculos. Y esos vínculos que se generaron entre los estudiantes auxiliares, los docentes, pues permitió un aprendizaje también continuo. Aún seguimos en ese aprendizaje continuo y pues es lo más lógico que hay que hacer en estas circunstancias. Resultados no previstos. Circunstancias del trabajo remoto, bueno, no faltan las circunstancias del trabajo remoto que se presenten, ya sean tecnológicas, sociales, económicas, culturales, en fin. Hay muchos problemas que se generan, pero pudimos sortear eso gracias a ese trabajo colaborativo. La importancia de la inteligencia emocional y la salud mental. Esta importancia de la inteligencia emocional y salud mental, inicialmente no le habíamos dado ese gran valor, pero a medida que avanzamos nos dimos cuenta de que era uno de los ejes fundamentales a los cuales debíamos colocar mucha atención y empeño. Y para poder a los estudiantes, digamos, entregarles lo mejor de nosotros. Herramientas que llegaron para quedarse también, o sea, herramientas que ya, pues como todos sabemos, van a continuar con nosotros, ya incluso en las clases presenciales, herramientas digitales y también metodologías de trabajo. Creación de vínculos nuevamente, porque fueron muchas eh, los eventos positivos que se generaron fruto de estos vínculos que se desarrolló entre docentes, los estudiantes, y una mejora en el léxico, en esta parte que era el trabajo interdisciplinar en la parte de lectoescritura. Creíamos que pues necesitaríamos un poco más de tiempo, pero con el tiempo que tuvimos pudimos desarrollar cierta reescritura de algunos de los textos que se generan en el curso y pudimos ver una mejora muy importante allí. Conclusiones y proyecciones. Bueno, antes de avanzar quisiera hacer un énfasis en la política del Plan Global de Desarrollo. Esta política del Plan Global de Desarrollo, y es en esta parte en el compromiso social, en promover el pensamiento crítico, la investigación y la creación mediante la innovación pedagógica, cultural, tecnológica y social. Y para ello, pues me quiero, de hecho, adelantar un poquitico para que veamos los rostros de los participantes de este equipo Eucaria, estas maravillosas personas que trabajaron con nosotros, que trabajaron con esos 227 estudiantes, divididos en 3 grupos de clases magistrales, 10 grupos de laboratorio a la semana. Y paremos aquí un momento y pensemos en una analogía, pues, acerca de la salud, la calidad de la salud. Si nosotros elegimos y cuando exigimos calidad en la salud, pues pensamos en profesionales, pensamos en instrumentos, pensamos en infraestructura y que todo esto debe contenerse de lo mejor, de la mejor manera. Bueno, en la educación de calidad necesitamos de personas, necesitamos de equipos de trabajo, necesitamos de una colaboración, de grupos de acompañamiento y la idea no es dejar, digamos, asignar al docente 120, 150 o más estudiantes, y aún en estas clases remotas, y dejarlos solos. Hay que hacerle un acompañamiento. Para este curso nosotros tuvimos estas maravillosas personas acompañándonos y es aquí donde nosotros tenemos que hacer ese énfasis porque no debemos olvidar, la universidad debe recordar su eje pedagógico, ese eje pedagógico en el cual basarse. Mm, más que la producción de artículos científicos, la universidad es una formadora de ciudadanos que necesitan que les entreguemos lo mejor de nosotros. Como dice Claudio Naranjo, un psiquiatra chileno,
La educación ha de enfocarse en el desarrollo de la persona, en el desarrollo humano, no tanto en producir gente igual o producir trabajadores. Si nosotros logramos comprender esta parte y viendo todo lo que se está exponiendo a través de este congreso, que esta sea la regla y convertir que esto sea la regla y no una excepción, creo que estaremos encaminados a ver esos resultados en una mejor sociedad. Lo otro a resaltar, ya me devuelvo un poco más, lo otro a resaltar es la empatía. La empatía, estamos trabajando con personas, no con cosas. Más allá, digamos, de la idea de hacer ver como la adquisición de conocimientos como lo principal en la vida, es más bien interactuar, mirar cómo nosotros podemos relacionarnos, cómo aprendemos a relacionarnos mejor. Eso es un énfasis. Y la empatía hacia la vida que se nos presenta a nosotros ante nuestros sentidos y ver cómo eso a través de la biología, en este caso que trabajamos nosotros, comunicarlo y darle esa importancia a la vida. Otra de las conclusiones también muy interesantes es que, y aquí me meto un poco con la mitología, en el caso de Perséfone, cuando Perséfone va descendiendo a las estancias de Hades, pues ese velo que ella llevaba va cayéndose. Y durante la situación de la pandemia, en el caso de la educación, ese velo y pues de muchas cosas más, ese velo cayó. El velo cayó y muchos docentes, más allá pues de las dificultades tecnológicas y pues económicas, sociales que tuviesen, pudieron darse cuenta de fallos que presentaban en su actividad pedagógica. Pudieron darse cuenta de qué podían mejorar, lo hicieron, aprovecharon. No obstante, hay todavía eh, una resistencia, digamos, a aceptar que ese velo ha caído y hay una negación profunda, quizás aún en nuestra academia. Y es importante, yo creo, acompañar a esos docentes, a esas personas, incluso también hablo acá de estudiantes, a hacer esa transición. No estamos hablando de que las clases remotas y que la universidad de pasarse a las clases remotas totalmente, pero sí, digamos, ir en un proceso de adquirir nuevas herramientas para hacer de esa presencialidad lo mejor. Y bueno, ya finalizando, nos alegra ver esta gran cantidad de proyectos, de experiencias, porque eso indica una cosa y es la necesidad de cambio, es la necesidad de transformar nuestro entorno, de transformar nuestra vida, trascender esos límites. Y nos encanta. Yo creo que vamos por muy buen camino. Y le doy pues aquí los créditos de nuevo al equipo Eucaria, a la Universidad Nacional de Colombia, a la Dirección Nacional de Innovación Académica y pues al proyecto en el que trabajamos, la incubadora de iniciativas de innovación pedagógica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Gabriel, por esta ponencia. Efectivamente, como tú lo dices, pues estamos en una época de transformaciones profundas que nos ha obligado la pandemia. Y este proyecto pues es un ejemplo de cómo nos podemos ir adaptando a esas nuevas condiciones que nos trae el mundo de la actualidad. Bien, a mí me parece muy interesante y muy bello de este proyecto, justamente cómo lograron articular las tres, digamos, entes de la universidad, ¿cierto? Se articularon profesores, estudiantes y administrativos como tú en pos de mejorar la calidad de la enseñanza y de que los estudiantes vivan nuevas experiencias de aprendizaje. Quisiera que nos contaras un poquito acerca de cómo fue ese proceso de articulación, sobre todo como ejemplo para quienes nos están escuchando, que sí es posible generar un trabajo articulado entre los tres estamentos, digamos, grandes de la universidad. Incluso creo que en tu equipo también había egresados, ¿cierto? Sí, Adriana sí, Díaz, que creo que también es egresada de. Entonces lograron articular, pues, muchas personas
y eso me parece una experiencia muy valiosa. Quisiera que nos contaras un poco acerca de esa experiencia. Sí, digamos que el punto de encuentro de nosotros fue el laboratorio de biología. Allí inició, digamos, la dinámica de hacer contacto con egresados, la persona, digamos, las personas administrativos, los profesores y estudiantes. Hicimos un llamado incluso también porque, como comentaba, habían estudiantes que habían ya presentado o que habían visto el curso y logramos también que trabajaran con nosotros porque ya tenían esa experiencia. Y fue así, pues, que se unieron, pues, intereses. En el caso, digamos, de lectoescritura, también ya había llevado un proceso anterior, similar, y quisimos que hiciera parte. No obstante, hago resaltar que creo que en la parte interdisciplinar aún nos falta un poco más o sea, nos falta seguir trabajando. Eso es lo que... Ujú. Claro, es que efectivamente este proyecto es muy interesante porque lograron articular los conocimientos de biología, además con diferentes estrategias en el aula para potenciar ese tipo de actividades de lectoescritura, ¿cierto? Con la profesora, no sé si nos puedes contar un poquito también acerca de esa experiencia. Sí, nosotros queríamos hacer un desarrollo, un análisis de casi, digamos, todos los textos, los tipos de textos que se manejan en el curso de biología general. No obstante, logramos implementarlo en el caso de los informes, un proceso de reescritura, un proceso digamos, de conducir a través de las metodologías, en este caso de lectoescritura y acompañados por estudiantes auxiliares, pues a los chicos se les citaba, se les explicaba este proceso de reescritura. Como yo digo, aquí se hacía el contacto por todos los medios posibles, incluso hasta llamadas telefónicas directamente a los muchachos. Y bueno, creo que pudimos ver una mejoría en esa parte escrita, que pues es como una pequeña introducción a la escritura científica, ¿no? Claro, sí. Bien, aquí nos pregunta alguien en el chat si tienes una estimación del número de estudiantes al que llegaron, al que impactaron con esta iniciativa. Sí, digamos, el número de estudiantes que llegaron, 200, yo comentaba allí, el total, digamos, de estudiantes, 227 estudiantes con los cuales pudimos trabajar a lo largo del semestre. No obstante, nosotros comenzamos con 245 estudiantes. Entonces, a lo largo del proceso, logramos, digamos, tener a 227 estudiantes. Ok, es una gran cifra para este proyecto. Bien, durante tu presentación nos contabas acerca de los aprendizajes con respecto a la salud mental en esta pandemia. Quisiera que de pronto nos contaras un poquitico sobre eso y también cuáles fueron tus aprendizajes personales al participar en este proyecto. Ok, sí, la inteligencia emocional, bueno, y que va ligada a esa salud mental, nosotros veíamos complicaciones la empatía y que mencionaba, el sensibilizarse por los diferentes casos que nos fueron llegando de a poco, de los estudiantes. Nos hizo caer en cuenta que era allí donde teníamos que hacer un énfasis muy importante, y eso se fue convirtiendo, digamos, en una misión de cada uno, digamos, de los integrantes, de los estudiantes auxiliares que nos acompañaban, ese trabajo de apoyo entre pares, el trabajo del docente que llamaba una vez se identificaba el problema, se hablaba con la persona, digamos, nos dirigíamos a hacer también el contacto con las personas especialistas, los profesionales, para que pudieran atender ya, digamos, de primera mano o más directamente y conocieran el caso. Y la verdad que pudimos ayudar mucho. Creo que estas experiencias positivas de esos vínculos que se formaron con los muchachos,
pues la verdad que es gratificante para nosotros. Y desde esa experiencia, digamos, a mí también me transformó mucho, incluso pues ya hay una vocación generada allí nueva y muy importante, el conocer y poder uno desempeñarse en las áreas aún más, digamos, en profundizar en estas alternativas de educación o educación alternativa. Es mirar a ver un trasfondo más allá. Claro que sí, muchas gracias. Tú haces énfasis en algo muy importante que no se nos puede olvidar y es que finalmente la educación es para nosotros, seres humanos, y esas conexiones entre nosotros, esas interrelaciones, es justamente lo que potencia esos aprendizajes y es muy importante entonces que fomentemos esas relaciones, esas redes, esas interconexiones entre profesores, estudiantes e incluso administrativos, como bien nos lo mostraste tú en este proyecto, Juan Gabriel. Muchas gracias. Finalmente tenemos aquí un comentario, más que una pregunta, de que Alejandra Palacios. Ella nos dice que ojalá este tipo de proyectos en alguna instancia se pueda llevar a las aulas de bachillerato con un enfoque, con enfoque y personal de la universidad. Sí, sí, Sería Sí, sí, sería excelente sí, efectivamente lograr hacer algo como esto. No sé tú qué piensas. sí, digamos, ese digamos que es una de los desafíos que tenemos como nación. Es un desafío. La universidad, digamos, está pensando este proceso de transformación. Lógicamente, la educación en el bachillerato, en la primaria, también. Y creo que desde aquí podemos coordinar muchos esfuerzos para, para hacer llegar todas estas ideas. De hecho, yo incluso por acá compartí a mis profesores de bachillerato para que también se acercaran y conocieran acá. Entonces, todas esas experiencias. Y por ahí se empieza como a hacer esta semilla, a sembrar esto y bueno, la idea es continuar. Como digo, con esta cantidad de proyectos que se están presentando, es un buen indicio, es un buen indicio de cambio y vamos por un buen camino. Muchas gracias, Juan Gabriel, por tu presentación. Gracias a ustedes y gracias a los presentes.